Muy buenas. Hoy vamos a hablar un poquito de la composición del acto número 4, Vengeance, las técnicas que hemos utilizado y las melodías recurrentes del resto de actos. Vamos allá. Como recordaréis, en el vídeo largo y en Wishfulness os expliqué de una técnica que se llama Selective Picking, que lo que hacíamos era primero un hammer-on, o sea, un ligado, apretar directamente con el dedo y luego tocar con la púa, ¿verdad? Como en Wishfulness, por ejemplo. Entonces, en Vengeance lo que hice fue darle la vuelta a esta técnica y en lugar de empezar con el dedo, lo que hice fue primero empezar con la púa y luego hacer los ligados. Esto tocamos con la púa. Simplemente por buscar otro tipo de sonido que mantuviera esta idea, pero que no fuera exactamente igual. Después de la intro alocada, empezamos en el riff principal, en la tonalidad de La menor. Ahí sí que utilizamos Selective Picking tal cual. Este riff lo hacemos un par de veces, pero luego sí que quitamos un poquito de acentos y ruido, digamos, para dar espacio a la voz. Entonces el riff se convierte en esto. Siempre en Service Project hacemos una vuelta de una manera y el final de la segunda vuelta distinto, solo por dar por saco. La segunda vez que hacemos esta parte terminamos con una frase un poquito más larga que nos lleva al acto número 1, cambiando de tonalidad, eso sí, para repetir la melodía principal de Serapis. Esto se hace un par de vueltas. Y aquí el acto 3. Y entramos en la parte que me quedo absolutamente solo con la guitarra, que da mucho miedo en directo, porque si hay un error se nota muchísimo. Recordaréis que en el vídeo largo os comenté que a veces pillo ideas y riffs de otros grupos en los que he tocado antes, o en los que sigo actualmente, y los adapto y los cambio un poquito para poder utilizarlos también en Serapis Project. Aquí hemos utilizado un riff que será del tercer disco de Born in Exile, que todavía no ha salido, y el riff de Born in Exile hace como... Entonces, no quise mantener la misma idea rítmica y ni siquiera la misma velocidad, pero sí que me inspiré mucho en eso, cambiando un par de cosas, para quedarnos con el riff que viene en esta parte, en Vengeance. Entonces, recuperaremos otra de las melodías de los actos anteriores. Ahora le toca a Dissidence con uno de los estribillos. Lo que pasa es que aquí suena mucho más oscuro, mucho más tenso. Ahora os ponemos un cachito del tema para que también escuchéis la melodía de las voces. Después de esta sección entraremos en un pequeño arreglo muy raro. La idea era que sonara
súper disonante y muy fuera de la tonalidad, porque aquí es donde vamos a modular para volver a la menor donde estábamos al inicio del tema. Esta parte es excesivamente fea. Después de un par de vueltas de esto, vamos a modularlo. Haremos 2 veces lo de los disminuidos. Ahí entra el solo del final, armonizando la voz de Chris con las 2 guitarras que grabamos. Una cosa más acerca de este riff, utilizamos unos disminuidos que van en golpes de 2 encima del 3x4, y eso es un recurso que utilicé en Tangle Trio en el tema Facing Chaos. Os dejaremos un link en los comentarios. Volveremos a la intro una vez más para el final del tema. Y entonces hay una frase diferente al final. Como siempre, os dije antes también que hacemos 2 finales diferentes cada vez que se repite alguna cosa, que no son muchas las cosas que se repiten además, y entonces haremos esta frase. Y termina resolviendo en la menor por último. Si hay algo que no me gusta de los finales de los temas es cuando la gente hace fade outs, cuando una canción no tiene un final compuesto, sino que simplemente bajan el volumen. Estoy muy en contra de esto porque luego en directo hay que inventarse algo para resolverlo. Entonces, como para mí el estudio y el directo son 2 cosas muy distintas, pero todo lo que se graba en estudio intento que se pueda tocar en directo, lo que hice en esta parte fue volver a la sección lenta donde me quedo solo con la guitarra, pero componer una especie de 2-5-1, que es una progresión muy típica en jazz, para volver a empezar. Hice un pequeño bucle. Y mi idea para llevar esto al directo era utilizar el looper, un pedal de loop, para que esto se repita, y cuando termine el concierto, agacharme y bajar el volumen yo manualmente, hacer un fade out real, digamos. El cambio de acordes fue el siguiente. Después de esta parte, con esto finalizamos el capítulo de composición de Vengeance. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.